mal en esta computadora. Ahí está. Bien. Entonces, estábamos en integrales dobles. Vamos a definir un tipo de región que se llama región simple, donde básicamente la idea es que son regiones donde por ejemplo, si ustedes tienen una región en 2 dimensiones, donde una curva se puede expresar en función de la otra, y al mismo tiempo, nada, esas regiones no se cortan, no hacen ninguna cosa rara. Lo que quiero decir es esto, por ejemplo. Primero vamos a definir regiones Y simples y regiones X simples. Una región Y simple en una región Y simple la idea es la siguiente: si yo tengo X, por ejemplo, que va entre A y B, esto es X y esto es Y, a ver si puedo hacer un poquito de zoom. ¿Se ve un poco chiquito? No, yo veo bien. No, Yo lo yo veo lo bien. veo bien. Buenísimo. Por las dudas voy a... vector de... Ahí está. Bien. Entonces, la idea es que ustedes tienen... quedó esa línea horrible ahí. Ahí va otra vez, ¿eh? Ahí está. La idea es que ustedes tienen... acá. A y B. Y lo que pase en Y lo van a poder representar con dos funciones. Uy, qué torcido que está. Vamos de nuevo. X, Y, ahora me gusta más. A y B. Y lo que pase en Y lo van a poder representar con dos funciones. Vamos a llamarlas phi 2 de X y phi 1 de X. ¿Sí? De manera que si uno quiere integrar una función sobre esta región, bueno, la región final la va a poder expresar así, como X entre A y B e Y entre phi 2 de X y phi 1 de X. Esto es una región Y simple. Por ejemplo, si esta región se llama D, bueno, la región, uno dice que es Y simple, si ocurre esto.
Sí, básicamente es y simple si se puede escribir todo en función de x. O sea, si uno, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo, pero les anticipo un poco. Si ustedes quieren integrar sobre d, bueno, los límites de integración de y van a ser estos dos y los de x van a ser estos dos. O sea, en los límites de integración no va a aparecer ninguna y. Y de manera análoga, una región x simple sí es la misma idea. Ustedes tienen ahora, al revés, ¿no? Tienen y bien definido y ahora x va a quedar expresado en términos de funciones, la vamos a llamar psi2 y psi1, que dependen de y. Gráficamente sería una cosa así. Tienen x, y va entre c y d. Esto sería y x, qué sé yo, digamos que es una cosa así. Así y así, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, la región I, green, por ejemplo. La región D en este caso, perdón. O le voy a poner otro nombre, W. W ahora va entre psi2 de I y psi1 de I. Entonces, hay una cosa medio obvia acá, que yo la voy a escribir de todas maneras. A ver si lo puedo escribir acá mismo. Porque a veces se lo presenta como teorema, pero bueno, para nosotros no lo vamos a demostrar, así que vamos a poner acá. Si la región es I simple, ocurre si yo tengo una función de xy y la integro sobre d en algún diferencial de área, bueno, esto va a ser igual a hacer la integral de esta función. Primero integro en esta región, o sea, primero integro en DI, integro entre phi1 de x y phi2 de x, y después integro en el otro intervalo, el intervalo x. Esto es un poquito la razón por la que estamos diciendo todo esto. Sí. O sea, si no pudiésemos hacer esto, bueno, de nada nos importaría que sean regiones x simples, y simples. Bueno, y en el caso de la región x simple va a ser muy similar. Ahora en este caso ocurre que ahora si yo hago la integral sobre w de f de xy con algún diferencial de área, esto va a ser primero integro sobre esto, y después integro, o sea, ahora acá integro primero por dx y después integro sobre y, perdón. Fíjense que acá el orden de integración es súper importante porque
miremos este caso. Acá lo que pasa en el intervalo X depende de Y. Entonces, si yo integro al revés, si yo integrara la función al revés, pasarían dos cosas, que estaría dándole valores ahí y, o sea, imagínense que esto está al revés, estas dos integrales están al revés. Si yo meto primero esta integral, que es la de que corresponde, vamos a un colorcito, esta integral corresponde a estos límites, ¿sí? Y este diferencial corresponde a estos límites. Entonces, si yo invirtiera el orden de integración acá, pusiera primero este, 6D, para diferencial de Y, estaría haciendo variar Y, y esto también cambiaría. Así que eso estaría espantosamente mal, daría cualquier cosa, daría algo que no tiene nada que ver. Y por otro lado, fíjense que escrito así, o sea, si yo estoy evaluando una función que depende de dos variables y la estoy integrando en esas dos variables, el resultado tiene que ser un número. No puede haber una variable. Eso es muy importante, ¿no? Cuando ustedes integraban con límites definidos una función de una variable, el resultado les daba un número, les daba 2, 3, pi, 0, lo que sea. Cuando ustedes tienen una función de dos variables y la integran en dos variables con los límites definidos, también les va a dar un número. Para 3 pasa lo mismo y para 4 pasa lo mismo, etc. Pero acá se ve que si yo pusiera estos límites de integración afuera, porque me equivoqué, el resultado me quedaría dependiendo de Y. Y ahí me podría dar cuenta también que está mal. Bueno, y acá es exactamente lo mismo, ¿no? El orden tiene que estar definido de esa manera. Finalmente ocurre, como era de esperarse, bueno, vamos a dar un ejemplo antes. Vamos a dar un ejemplito. Voy a tratar de dar unos cuantos ejemplos, así nos mantenemos frescos y con los recuerdos claros. Ejemplo. Quiero calcular esto sobre una región T. Donde T es tal que es esta región. Acá, esto es notación, esto a veces se pone, acá se entiende que esto es una integral de superficie, si lo quiero hacer más claro pongo una integral doble ahí. Esto es una cuestión de escritura. Entonces, esto así como está escrito, ¿no? Si repasamos esta definición, es esto que está acá. Así que esta es una región y simple. Si yo la grafico, me da una cosa así. X está entre 0 y pi sobre 2.
E y está entre 0, o sea, igual a 0 sería esta recta, ¿no? Igual a x es esta recta, la que está a 45. E y está entre 0 y esta recta, así que y toma todos estos valores que están acá abajo. Si yo coloreo esta región, me da eso. Bueno, entonces ahora yo puedo resolver muy fácilmente esto, ¿no? Escribiendo, fíjense, esa integral que está ahí, la integral sobre la región t de x al cubo y más coseno de x diferencial de a es igual a la integral de la misma función, y acá pongo los límites de y entre 0 y x, diferencial de y. Esto, ojo que acá es fácil equivocarse porque uno acá pone un límite que depende de x y acá pone diferencial de y. Y afuera, más afuera, está el diferencial de x que va entre 0 y pi sobre 2. Entonces lo que estamos haciendo es integrar esta función sobre esta región del dominio de la función. ¿Sí? Acuérdense que esto es una función de x y de y. Bueno, y ahora opero. Simplemente es hacer la cuenta. Integro en y. El primer paso sería... ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, yo quería hacerle una pregunta, disculpe que lo interrumpa en No, no la hay problema. explicación, pero me perdí porque no teníamos que integrar primero en X y después en Y. Pero fíjate que lo que está pasando en y depende de x. Ah, ok. Si vos integrás primero en x, a ver, ahora vamos a ver que esto hay otra manera de hacerlo, pero, o sea, está claro que la región está bien, ¿no? Eso está claro. Sí, sí, eso me quedó claro, la definición de la región. Por eso no sé cómo llegó a definir que primero integraba en Y y después en X. Pero, ¿por qué te Porque es parece una raro? región y simple. Fíjate que aparece primero los bordes de X y después los bordes de Y. O sea, ¿entendés? O sea, el profe ahí aclaró que es una región y simple. Fíjate que los valores de X son valores puntuales, puntos, y en el caso de Y son funciones. Ah, ¿Entendés? ok, sí, Entonces, sí. entonces de esa forma nos podemos dar cuenta, o sea, nos podemos dar cuenta si es Y simple o X simple, observando, digamos, para qué variable tenemos los puntos fijos. ¿Puede ser, profesor? Por eso son Sí, A y B, C y D. sí, sí, Bien. sí, sí. Y entonces después, bueno, hizo todo aplicó toda la formulita que nos mostró en I simple. O sea, por ahí Perfecto, ayuda un poco buenísimo. que muestre, Gracias. esto así. Por ahí ver este paréntesis, fíjense, todo, esto es, acá estoy integrando entre 0 y pi sobre 2 en x, todo esto de acá. Y acá me aparece un x. O sea, después de que yo integre esto, el resultado seguro va a depender de x porque me aparece en el límite de integración. Así que, nada, yo espero, cuando integro una función en una superficie, como les decía antes, el resultado tiene que ser un número. Así que, nada, acá el resultado de esto va a ser algo que depende de x. Fíjense, yo estoy integrando en y va a desaparecer después de hacer este integral.
pero x va a perdurar porque está en los límites de integración y porque también está acá y acá, ¿no? Entonces, digamos, intuitivamente, no intuitivamente, sino analíticamente, esa es la manera de verlo. Después de integrar acá te desaparece y, pero te queda x, y después el x que te queda lo integras al final de todo. Si vos cambiás el orden de integración, te va a dar cualquier cosa, porque vas a estar moviendo, o sea, si vos integrás primero en esto, en x, vas a estar moviendo x, y este límite se va a mover también. Entonces es como algo raro que no está bien definido, no te va a dar algo que tenga sentido. O sea, acuérdense que básicamente integrar es hacer una suma, donde uno lo que hace es particiona una variable, la va partiendo en pedacitos y va sumando. Pero bueno, si yo acá varío x, cambio este orden, varío x, este límite va a cambiar y nada, el resultado va a dar cualquier cosa, va a dar algo que no tiene sentido. Bueno, cualquier cosa, si no es claro, lo seguimos discutiendo después. Bien. Entonces, esto me queda, cuando integro en y, el primer término me sale x al cubo afuera, y la integral de y es y cuadrado sobre 2. Acá ya debería ir borrando esto. Sí, porque ya estoy integrando. Entonces, y cuadrado sobre 2 más, acá x con respecto a y no afecta en nada, así que el coseno de x sale afuera. O sea, acá estoy haciendo la integral de la suma, ¿no? La de esta me da este término de acá, y la de coseno de x es constante para y, así que simplemente me queda y. Y esto va evaluado en los límites de integración x y 0. Y esto al mismo tiempo hay que integrarlo en x. Qué fea x. Bien. Entonces, bueno, evalúo eso. Entonces me queda, ojo acá, porque acuérdense que estos límites de integración son para y igual a 0, e igual a x. Y yo acá integré en y estos son los límites de integración de y. Entonces, el primer término va a ser el que tiene los términos superiores, si quieren. Entonces esto es x al cubo por x al cuadrado dividido 2 más coseno de x por x. Y todo esto ahora le tengo que restar el término que tiene y igual a 0, pero eso me va a dar 0, ¿no? Porque este es 0 también, acá estoy multiplicando, ¿sí? Así que eso me da 0. Y finalmente todo esto lo integro en x. Bien. Y entonces lo que me queda hacer es hacer la integral entre 0 y pi sobre 2 de x a la quinta dividido 2 más x coseno de x diferencial de x. Y acá les dejo como ejercicio esto. Bueno, el de x a la quinta es muy fácil, es x a la sexta sobre 6. Y acá este tampoco es muy difícil. Si lo buscan en las tablas o lo hacen en Wolfram, está
enseguida, digamos, un resultado muy usado. Si lo quieren calcular a mano, hay que usar partes, hay que hacer integral por partes. No vale la pena hacerlo, pero sí sáquenlo de una tabla y hagan la cuentita y verifiquen que esto da pi a la sexta sobre 768 más pi sobre 2 menos 1. Fíjense que, bueno, como acá tenía un x a la quinta y después me apareció un x a la sexta, me queda un pi a la sexta que es el que viene en este límite, ¿sí? Un resultado muy feo, ¿sí? Muy feo. Bueno, y esta región, si uno quiere, tiene la particularidad por ahí con esto ya se termina de entender. 0, pi sobre 2. Fíjense que como esta es la recta igual a x, este punto también es pi sobre 2. Esto es y esto es x. Entonces yo dije que esta región era esta región, pero si lo miro bien, también podría decir esto. Y ahora x. Fíjense que sería como mirar la recta al revés, ¿no? Si y está entre 0 y pi sobre 2, digamos, es toda esta franja. Ahora x va a estar abajo de la recta, de esta recta, ¿no? ¿Se ve eso? Sí, sí. Sí, ¿Todos lo ven? Sí. Acá hay algo que no me gusta. No, perdón. Claro. Esto sería así. X es más grande, ¿no? Porque uno tiene que mirar como el gráfico al revés. X es más grande que la recta, esta recta, que la recta de x igual a y, y es más chico que pi sobre 2. Entonces, ¿cómo me di cuenta de que estaba mal? Así les comparto el mismo criterio. Chequeándolo, básicamente dije, bueno, a ver qué pasa entonces si agarro, iba entre 0 y pi sobre 2. Bueno, ¿qué pasa si agarro y igual pi sobre 4? Agarro la mitad. Si agarro la mitad, lo que quiero es que esta región me devuelva todos estos puntos, ¿no? Que son los de esta región, todos los que están a la alturita esta pi sobre 4. Quiero que x tome todos estos valores. Entonces, fíjense, si y es pi sobre 4, me queda que x, acuérdense que esto es la recta igual a x, así que esto también es pi sobre 4. Me queda que x es mayor o igual que pi sobre 4, que está bien, y más chico que pi sobre 2, o sea, me da, está bien todos estos puntos. Cuando yo antes escribí esto, que estaba mal, cuando y era pi sobre 4, me decía que x era mayor que 0 y menor que pi sobre 4, o sea, me estaba dando todos estos puntos.
todos estos puntos, en vez de todos estos, estaba mal. Siempre traten de chequear todo esto. O sea, no hagan actos de fe con estas cosas porque se van a equivocar. Por si no quedó claro, escribo eso que acabo de decir. Por ejemplo, si I es igual a pi sobre 4, ¿no? Es esta altura. Entonces, X va entre pi sobre 2 y pi sobre 4. Me da todo esto. Si hago pi sobre 8 me va a dar lo mismo, pero con toda esta región. Sí, entonces es como que voy completando el triángulo por distintas capas, distintas líneas, como poner una línea arriba de la otra. Y eso me da toda esta región D. D o no me acuerdo cómo le había llamado, creo que era D. Entonces, bueno, nada, en este caso, la integral de, bueno, voy a escribir la función. Voy a escribir x al cubo y más coseno de x. Diferencial de a. Que antes la calculé así, o sea, con estos límites como región y simple. Bueno, ahora la expresé como una región x simple, ¿sí? Esto sería y simple y esto sería una región x simple. Bueno, antes la calculé con esto, ahora la voy a calcular, la puedo calcular con esto si quiero. Coseno de x, primero integro en x, y con estos límites, el límite entre y pi sobre 2, y el límite entre 0 y pi sobre 2 de diferencial de y. ¿Sí? Fíjense cómo cambió de esta expresión a esta otra expresión. O sea, acá ya no es algo trivial intercambiar los órdenes de integración. Si ustedes lo hacen así nomás, pueden destruir la región y les da cualquier cosa. Hay que tener cuidado con eso. ¿Me siguen más o menos hasta acá? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Bien. Bueno, fíjense que esta región yo la escribí como una región x simple como una región y simple. Bueno, acá pongo, qué sé yo, una observación. Si una región D es x simple y simple, decimos simplemente que D es simple, ¿sí? Simple a secas. Y bueno, si D se puede definir así, x, phi1 de x,
Bueno, y acá, perdón, acá les quería, en este ejercicio, les dejo que hagan verificar que el resultado es el mismo. Sí, eso para este ejercicio. Bueno, entonces estábamos acá. Si D es y simple, lo escribo así, y si es X simple, lo escribo, por ejemplo, así. Entonces, resulta que la integral sobre D de f de xy, diferencial de área, es agarrar f de xy, integrarla en y y en x, según esta definición, o integrarla al revés, según esta definición. Es lo mismo, ¿sí? Lo que sí, bueno, queda claro que no es simplemente intercambiar el orden, hay que tener cuidado. Y por otro lado, esto no vale para todas las regiones, sino todas las regiones son simples. Bien. Hagamos un ejemplo un poco más lindo. Va, un poco más lindo, un poco más menos trivial, digamos. Ejemplo. Cambiar el orden de integración de lo siguiente. Tienen ahora esta integral. Integral entre 0 y a, entre 0 y a cuadrado menos x cuadrado a la 1/2 de a cuadrado menos y cuadrado a la 1/2 diferencial de y diferencial de x. Entonces, esto parece medio una locura. Pero bueno, primera cosa, primera cuestión. Esto es, si quieren, una función, la función que estoy integrando. Y a mí me están pidiendo que cambie el orden de integración, así que esto no me preocupa. Esto podría tener cualquier forma, esto, ¿sí? Podría tener cualquier forma y yo simplemente lo ignoro. Después, bueno, después yo puedo, con lo que tengo acá, con la información que tengo acá, dibujar esta región. Vamos a hacerlo más derechito. X, Y. Fíjense, tengo X va entre 0 y A. Y va entre 0 y esta función. Si quieren acá, yo a esto es una integral y simple. Acuérdense que a las y simple, a este borde lo llamaba phi1 de x y al otro lo llamaba phi2 de x. El phi1 de x es 0, ¿sí? Es este borde de acá abajo.
Y el phi2 de x es esto que está acá. A cuadrado menos x cuadrado a la 1/2. Fíjense que esto es una función que si yo la despejo un poco, ¿no? Por ejemplo, paso esta raíz como cuadrado, entonces me queda phi2 de x al cuadrado igual a cuadrado menos x cuadrado, y ahora paso el x cuadrado sumando. Es igual a cuadrado. Y entonces me queda phi2 al cuadrado más x cuadrado. Acá si quieren módulo de a. Supongamos que a es positivo, así lo pongo sin módulo. Esto es la circunferencia. Esto es una... Digamos, si yo acá en vez de phi2 de x hubiese puesto y, esta es la ecuación de la circunferencia, de radio a. Así que si uno acá tiene la circunferencia, ¿sí? Aquí la dibujé un poco grande. Esto que está acá, es, si quieren, es todo esto, es toda esta función. Sí, si ustedes meten esto en un graficador van a ver que les da esto, déjame pensar. No les puede dar esto, les va a dar solamente esto. Y me parece que también lo de acá abajo, ¿no? No. Si x es negativo, el resultado es el mismo que de este lado. Sí, creo que estaba bien, creo que les va a dar todo esto. Creo que les va a dar todo. Sí, es el... Sí, estaba bien, les da todo esto. Pero fíjense que yo acá integro, este es el piso, integro entre 0 y x, así que esta parte la ignoro. ¿Sí? Ahora simplemente este gráfico que está acá es graficar, este es el gráfico de a cuadrado menos x cuadrado a la 1/2. Pero cuando x va entre 0 y a, toma solamente este valor, ¿sí? Entonces, nada, simplemente la región va a quedar así. Va a quedar esta región. Sí, todo esto. Dicho de otra manera, es un cuartito de circunferencia. Eso es la región. Ahora, si yo quisiera... ¿No es el cuarto? ¿Cómo? Perdón, ¿la región no sería el cuarto de círculo? Si ¿La región no sería el cuarto de círculo? Sí, es eso. Está bien, no, dijo circunferencia y bueno, una pavada, no me devuelvo. Bueno, está bien, sí, tenés razón.
Nada, si vos agarrás el área del círculo, es un cuarto de ese círculo. Bueno, bueno, entonces me faltaría, yo quería invertir el orden de integración, o sea, acá estoy integrando primero en Y y después en X. Si yo quiero integrar primero en X y después en Y, bueno, tengo que reescribir esto. Fíjense, esto que acabo de escribir acá es tener X entre 0 y A e Y entre 0 y raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Bueno, y esto acá estoy integrando, bueno, obviamente integro primero en Y y después en X. Si yo quiero integrar al revés, bueno, lo que tengo que hacer es, ahora Y lo voy a tener que dejar con límites bien definidos. Acá veo, por ejemplo, que lo puedo poner entre 0 y A. Y X, ahora acá yo veo que va entre 0, ¿no? Entre la línea esta, 0, y esta otra función. Entonces 0, y esta otra función es, fíjense, si esto era el gráfico de igual a esto, o sea, esto es igual a cuadrado menos x cuadrado al medio. Si yo despejo x de acá, me queda y cuadrado, no voy a hacer un pasito más. Si yo despejo x, esto me queda igual a cuadrado menos y cuadrado, raíz. Estoy considerando, en realidad me debería aparecer un módulo acá, pero estoy considerando solo valores de x positivos, ¿sí? Estoy ignorando los negativos. Entonces me va a quedar eso. Raíz de a cuadrado menos y cuadrado. Dicho de otra manera, si quieren, ahora escribo el resultado final. O sea, yo tenía esta función que la quería integrar. La tenía primero integrada en Y y después integrada en X. En Y, estos eran los límites de integración. Bueno, resulta que esto es igual a agarrar la misma función, integrarla en X y en Y. Ahora Y también va entre 0 y A, y ahora X va entre 0 y A cuadrado menos Y cuadrado. Y la función es la misma, A cuadrado menos Y cuadrado a los medios. Bueno, como verán, esto parece, por ahí da un poco de miedo al principio porque hay que escribir mucho. Es como que uno tiene la función y ahora los límites de integración son complicados. Pero bueno, la única manera de mitigar esto es practicar. Practicar y practicar y practicar. Les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan ustedes. O sea, lo hacen y si no les sale me lo consultan. Profe, sabe que no puedo ver el... hay dos integrales acá en esta imagen. El límite de arriba de la primera... ahí está, gracias. Eso, me parecía que lo había escrito mal. Ya está, gracias. Bien. Ah, porque ahí quedó medio borroso eso. A cuadrado menos x cuadrado.
Bueno, la idea sería resolver esto. Esto sería lo que hay que resolver. O sea, la consigna sería resolver e identificar, más que identificar, graficar la región, ¿sí? Graficar la región de integración. Entonces, si quieren, antes de consultarme a mí, los que les guste mirar libros, este libro lo pueden mirar en el libro en Tromba. Nunca me acuerdo del nombre del Tromba. Bueno, búsquenlo en la bibliografía, no me acuerdo el nombre, creo que era cálculo vectorial. Y está en la página 341. Esto, por supuesto, puede depender de la edición que estén mirando. Pero bueno, esta es la versión en español. Por ahí si miran la versión en inglés cambia un poco el número de la página. El ejercicio sale básicamente haciendo 2 sustituciones. Hay que hacer primero U igual a algo y después U igual a otra cosa. Pero bueno, por eso les digo, si no les sale, pueden mirar acá. Está hecho en detalle. Ahí debería entenderse bien. Bien. ¿Qué más? Bueno, nada, esto se puede complicar tanto como uno quiera. Se puede complicar infinitamente. Así que pasemos ya al otro tema, ¿sí? Esto hasta acá sería todo integrales dobles, ¿sí? Teníamos las integrales sobre regiones cuadradas, ¿sí? Acá vimos en este último desarrollo vimos, por ejemplo, una integral doble sobre una región que no es cuadrada, es triangular. Acá ya directamente otra región que no es ni cuadrada ni triangular, es una especie de L cerrado con una circunferencia. Bueno, hay infinitas combinaciones posibles, se pueden probar 10 millones de cosas. También hay un montón de dificultades que pueden aparecer que no estamos mencionando. Pero bueno, nosotros en nivel de dificultad nos quedamos ahí, en integrales dobles. Pero pasamos ahora a integrales triples. Y bueno, esencialmente vamos a tener dificultades similares, agravadas, porque ahora tenemos una dimensión más. Entonces, vamos de menor a mayor.
el caso más simple es cuando queremos integrar sobre cubos. Por ejemplo, sobre un cubo B, que lo podemos representar en ¿cómo se llama? En notación de producto cartesiano, así. Esto se lee así. Son los puntos que son, ¿cómo se dice? Par ordenados cuando son 2, cuando son 3 creo que es tupla, no me acuerdo. Ternas, ¿no? No, terna, me parece que no. No, ternas no. Bueno, no importa. Son los pares de 3 elementos con X variando entre A y B, y variando entre CD y Z variando entre P y Q. O sea, si uno hace un gráfico, esto es X, esto es Y y esto es Z. X entre A y B, Y entre C y D, y Z entre P y Q. Pónganle que P y Q están acá. P y Q. Entonces, este gráfico es complicadito. Así que vamos a hacerlo más o menos como se pueda. Así. Profesor, pero acá ya no obtenemos una superficie, ¿no? Obtenemos un volumen. Exacto. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Fíjense, ahora lo que yo voy a estar interesado en calcular son funciones que dependen de X, de Y y de Z sobre regiones B, en este caso lo llamé B, ¿sí? Y este diferencial acá no es un diferencial de área, sino que es un diferencial de volumen, porque ahora tiene 3 diferenciales, ¿sí? Entonces, esto se va a calcular así. F de X, Y, Z, de X, de Y, de Z. El primero X va entre A y B, el siguiente Y va entre C y D, y el siguiente Z va entre P y Q. Bien. Entonces, como decía el compañero acá, fíjense que hay algo que, ya que estamos, me gustaría refrescar. Observación. Esto vale para este caso de integrales triples, pero también para otros casos que ya conocemos. Fíjense, un integral unidimensional. Si f, supónganse que f de x es la función 1, sale afuera,
de la integral, y entonces me queda la integral de 1, o sea, diferencial de x, en estos límites de integración. Eso me da b menos a, o sea, me da la longitud del intervalo de integración. Si yo la miro en dos dimensiones, tengo x entre a y b, por ejemplo, e y entre c y d, de una f de x y diferencial de x, diferencial de y. Bueno, supongan otra vez que ahora f de x y es 1. Bueno, me queda la integral de diferencial de x, diferencial de y, con estos límites. La de x me va a dar b menos a, y la de y me va a dar c menos d, no, perdón, d menos c, d menos c, y esto es el área del rectángulo de integración. ¿No? Para fijar ideas claras, acá en una dimensión yo estaba integrando, por ejemplo, entre a y b, así que el resultado me dio esta longitud. Acá esto es en dos dimensiones, es la región de integración entre a y b y c y d. Y el resultado me dio el área de la región de integración. Y ahora, si yo hago en tres variables, en tres dimensiones, perdón, a y b, c y d, y p y q, de una f de x y z, de x, de y, de z. Bueno, y supongo, otra vez, hago el caso en que f de x y z es 1. Bueno, me va a quedar b menos a, d menos c y q menos p. Y este es el volumen. Acá lo dibujo así para no hacer los tres ejes y meterme en ese lío. Pero sería el volumen de esto, ¿sí? Esto sería, si este es el eje X, esto sería AB. Bueno, vamos a escribirlo así. Si esta es la longitud en X, esta sería B menos A. La longitud en Y sería D menos C. Y la longitud en Z es Q menos P. Así que en una dimensión obtuve una longitud, en dos dimensiones obtuve un área, y en tres dimensiones obtuve un volumen. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Buenísimo. Sí, profe. Perfecto. Algo fundamental para que este razonamiento funcione bien es que f sea 1. Acuérdense en una dimensión, el caso más fácil, cuando ustedes tenían una f, que qué sé yo, tomará, vamos a ponerlo acá, ojo, el caso más fácil es en una dimensión. A, B,
la integral entre A y B de f de x, diferencial de x. Esto ya no va a dar una longitud. No es una longitud. De hecho, decíamos que esto nos daba el área, ¿no?, debajo de esta curva. Bueno, lo que pasa es que la manera, si quieren, de pensarlo sería que ahora, cuando esta f no es 1, toma distintos valores, y si uno piensa que está midiendo las cosas, qué sé yo, en metros, o sea, esto es, el eje X está en metros y el eje Y está en metros. Bueno, integrar en diferencial de X en metros es sumar metros, así que eso me da la longitud del intervalo, pero una vez que yo agrego F, que también tiene unidades de metros, bueno, eso me empieza a dar todas estas áreas. Sería como pensar que la F tiene unidades también. Cuando uno mete de prepo F igual a 1, y ahí cuando digo 1 es 1 dimensional, no un metro, ni 1 sin unidades, bueno, ahí es que funciona todo lo anterior que acabamos de decir. Pero tengan cuidado con eso porque es una sutileza importante que puede generar alguna confusión. Confusión que probablemente se aclare rápido, ¿no? No es nada tan grave. Bueno, vamos a un ejemplito sencillo. Hagamos esto siendo B todos estos ejemplitos que estoy dando están en el Tromba, sí, están muy bien planteados, así que los pueden consultar de ahí. Yo igual Profe, le hago una pregunta. ¿El libro ese está disponible en PDF? Sí, se consigue. Porque eso también es... Ah, bueno, listo. Ok, entonces, fíjense, escrito esto, acá pongo un asterisquito, si expando todo esto, esto sería integrar toda esta función acá el orden, fíjense que acá el orden sí es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque todas varían de manera independiente, ¿sí? Así que el primero que es X lo pongo entre 0 y 1, el segundo que sí, entre menos 1 y 0, y el tercero es este. Observación acá, esta F ya no la puedo graficar. Ya no la puedo graficar y esto es simplemente un cubo, ¿sí? Así que no voy a graficar 80 veces un cubo, son todos iguales, ¿sí? Acá cambia un poco las coordenadas, pero es un cubo. Es un cubo donde el lado X, si quieren, mide 1, el lado Y mide 1/2 y el lado Z mide 1/3. O sea, es un cubo cuya coordenada más larga está en Y. Profe, siempre me hago lío con eso. ¿Cómo se llaman? ¿Prisma de base rectangular o algo así? ¿Puede ser que se llamen? No, No. bueno, creo que cubo le dicen al que tiene los 3 lados
iguales, ¿no? Claro, sí, por eso le pregunto, porque me parece que les dicen prisma o algo así. Me hago lío yo con los nombres de los bueno, no importa, ya está. Algo así se llaman. No, no sé, no me acuerdo. Sé que algún nombre tendrá, pero no tengo ni idea. Bueno, entonces, estos son 3 términos y esto está elevado al cuadrado. Acá hay que hacer unas cuantas cuentitas, ¿no? Estoy pensando si me conviene hacerlo o... Bueno, al menos lo voy a plantear, voy a hacer una parte. Esto que está acá, para resolverlo puedo escribirlo así, perdón, sin este cuadrado, y hacer la distributiva, ¿no? Esto me van a quedar 9 términos, ¿no? Porque es cada uno de estos 3 veces. Entonces fíjense que queda x a la cuarta más x cuadrado por 2i, una poca batería, más x cuadrado por 3z, más... hay una manera que está buena para resolver esto más rápido, que es, en vez de escribir toda una chorrera de términos uno al lado del otro, ir escribiéndolos inteligentemente uno abajo del otro, para después sumarlos más rápido. Que es lo que voy a hacer acá. Entonces acá voy a tener 2i por x cuadrado, entonces fíjense, lo escribo acá. Lo escribo acá. 2i por x cuadrado. Que es igual a este que me dio antes, ¿sí? Así que después lo voy a sumar. Y después tengo 2i por 2i, me va a quedar 4i cuadrado. Y después tengo 2i por 3z, me va a quedar 2i por 3z. ¿Más? Sí, los espacios en el blanco no importan, no, están ahí, no pasa nada. Me queda este último término que es 3z por x cuadrado, que lo puedo escribir alineado a esta columna, ¿sí? 3z x cuadrado. Después me queda 3z por 2i, que lo puedo escribir alineado a esta columna. Y por último me queda 3z cuadrado, ¿no? O sea, 9z cuadrado. Bien. Entonces, fíjense, acá me queda un término, otro término, otro término, otro término y otro término. Si quieren visto de manera más simple, los que no se suman con nada son todos estos al cuadrado, ¿sí? Son x a la cuarta más 4i cuadrado más 9z cuadrado. Y todos los demás son agrupar dos términos. Estos dos y estos dos. Entonces me queda, fíjense, 2i x cuadrado más 2i x cuadrado me va a quedar 4i x cuadrado. Más 3zx cuadrado dos veces es 6zx cuadrado. Más 2i, fíjense, acá puedo escribirlo esto como 6i por z,
pues 2 por 3. Y acá tengo lo mismo, 6iz, entonces pongo 12iz. Hay un montón de maneras de resolver estas Profe, sumas. le dio 12 y Z y análisis Z. Perdón, no entendí. Porque son no. Ah, ya sé por qué. Porque 3 por 2, 6, por 2, 12. No dije nada. Ok. Bueno, esto hay un montón de maneras de hacerlo. Hay formulitas para hacerlo directamente, sin hacer todo esto. Pero bueno, a mí me gusta a veces hacerlo así, porque es bastante ordenado, ¿sí? Son un poco molestos esos espacios, pero bueno, al menos yo no estoy gastando hoja, así que ahora no tengo culpa. Ok. Bueno, y entonces ahora lo que tengo que hacer es integrar esto. ¿Mm? Entonces, lo voy a escribir directamente así, copiando y pegando. Este se va y me queda todo esto. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, profe. sí, se escucha. Perfecto. Se me desconectó un toque la otra cuenta. Ahí comparto otra vez. ¿Esto sigue grabando? Sí. Ahí está. Ah, se desconectó por los 40 minutos o por los minutos que sean, no importa. Ok. Bueno, entonces ahora esto ya es mucho más fácil, ¿sí? Esto, fíjense, estos, por ejemplo, el primer término, el x a la cuarta, solo lo tengo que integrar en x. Así que me va a quedar x a la quinta sobre 5. Y después, bueno, evaluado, ¿no? En lo que corresponda, que es entre 0 y 1. Y después, en y y en z no lo tengo que integrar, así que me va a dar simplemente las longitudes de los intervalos. De todas maneras, si quiero, eso lo puedo escribir así, ¿no? Y entre 0 y 1, z entre 0 y 1/3. ¿Mm? Después, el segundo, el 4 sale afuera. La integral de y cuadrado es y al cubo sobre 3. Los límites de integración en y son 0 arriba y menos un medio abajo. Y después x y z no están afectados, así que simplemente me va a quedar x entre 0 y 1 por z entre 0 y 1/3. Sí, acá podría poner directamente 1/3, pero bueno, por las dudas, para no generar tanto ruido, lo pongo así. ¿Se entiende esto que estoy escribiendo? Yo me quedé cuando puso x quinta sobre 5, 0 y 1, está ahí bien. Por y, 1, 0, ¿de dónde salió entonces? Bueno, porque estoy haciendo la No, no suma sé de qué las pasa. integrales, ¿no? Y el primer término solamente tiene x. Entonces,
en y en z no hay que integrar nada, así que cuando vos tenés una constante o nada o 1 o lo que sea, integrado en y, el resultado de eso te va a dar y evaluado en los límites de integración, ¿sí? Claro, pero entonces sería -1/2, no 1. Sí, tenés razón. Gracias. Ah, eso era, por eso no entendía de dónde había salido. Ahora sí, ahora entendí, gracias. Ahora sí, ¿no? Bien. Este es el segundo término, ¿sí? Si quieren acá, colores, este es este. Este es este. Etcétera. O sea, más. Acá vamos a escribirlo así. Más el que tiene esto, que es una pavada, se los dejo a ustedes que lo escriban. ¿Sí? Este iría acá. Escribo por ahí algunos de los que tienen dos variables, por ejemplo este. Más, sí, acá, esto escriban ustedes. Más, acá tengo que integrar 4i por x cuadrado. Así que saco el 4 afuera de la integral, de todas las integrales. Cuando integre x, cuando integre x me va a quedar x al cubo sobre 3. Y los límites de integración andando lentísimo, ¿no? Los límites de integración son de x son 0 y 1. Esto para x. Para y, bueno, tengo simplemente y, cuando integro y, eso me da y cuadrado sobre 2. Entre los límites menos 1/2 y 0. Bueno, y z no tengo, así que me queda simplemente z entre 0 y 1/3. Este sería este término. Más los que siguen. Y bueno, acá verifiquen que el resultado, cuando hagan toda esta suma, les va a dar 1 sobre 12. Sí, este 1 sobre 12 va a ser el resultado de este integral. Este. Y esto verificar. ¿Sí? Es lo que nos falta ahora de los temas de acá al final de la materia. Esto va a pasar mucho, que les voy a dejar cuentitas para que verifiquen, porque si no nos da el tiempo para hacer todo. Pero se entiende, ¿no? Faltaría ahora, simplificar esto, ¿no? Hacer las cuentitas y qué sé yo. Acá este rojo es este término de acá. Y faltarían estos dos, que los escribí acá con estos puntos suspensivos, ¿sí? Cuando ustedes resuelvan todo eso, hagan las simplificaciones y sumen todo, bueno, el resultado final les va a dar 1 sobre 12. ¿Sí? Sí. Bien, Bien. perfecto. Bueno, hago unos poquitos comentarios más y hacemos un descansito, así seguimos para la parte que viene, con un café encima por lo menos.
las regiones que vamos a usar ahora van a ser regiones X simples o Y simples extendidas. Ahora les vamos a llamar simplemente regiones simples. Son X simples o Y simples o ambas extendidas. Por ejemplo, si yo tengo una región de tipo Y simple, tengo X entre A y B, esto es Y y esto es Z. Y lo tendré entre una función phi2 de X y una phi1 de X. Y qué sé yo, la altura estará dada por ahí borré de más, lo arreglo. Esta altura será z igual gamma 2 de xy. De una flecha además. Y acá, qué sé yo, si lo pongo más o menos a la altura del piso, esto es z igual gamma 1 de xy. Ahí se me colgó un poquito la cuenta otra vez. No sé qué le Te iba a pasa. decir, porque hablaba, pero como que estaba escribiendo, pero no se escribía nada. Sí, no sé por qué esta no se cuelga y la otra sí. Es raro. Capaz que Zoom escatima ancho de banda si no sos premium, no sé, alguna cosa rara. Y muchos profesores no podemos grabar o lo que sea porque se traba lo que, no sé, se traba lo que estás diciendo o lo que estás escribiendo. No, mirá. Bien. Entonces, nada, les decía que ahora vamos a tener un parámetro más, o sea, una integral más que las que teníamos antes, que va a definir el z, y lo vamos a definir con funciones gamma 1 y gamma 2, son simplemente un nombre que le estamos poniendo. Para describir toda esta región. Entonces, se va a complicar un poco, pero bueno, vamos a tratar de no complicarla tanto. Un ejemplo muy paradigmático es la esfera de radio 1, por ejemplo. Una cosa que uno sabe, porque básicamente le acabo de decir, es que si uno integra si uno escribe esto
para una región B, que resulta que es una esfera, el resultado de esto va a ser el volumen de la esfera, va a ser 4/3 de pi por el radio al cubo. Si la esfera tiene radio 1, entonces esto va a ser 4/3 de pi. Bueno, veamos si podemos escribir esto. La esfera, el interior de una esfera es simplemente, supongamos de radio 1, ¿no? Acá igual lo puse si R es igual a 1, ¿sí? Entonces, estoy pensando cómo hacer el dibujo. Fíjense, si yo pongo a variar x entre 1 y -1, lo que tengo es, bueno, esto. No, tengo x variando acá adentro. Este es +1, perdón. Tengo x variando acá adentro. Esto es y, y esto es x. Después, si quiero fabricar la región que tiene adentro, o sea, el interior de la circunferencia de radio 1, tengo que decirle ahí que vaya, que tenga como techo esta función y como piso esta otra. Bueno, esta función de acá arriba es 1 menos x cuadrado, y esta de acá es menos raíz de 1 menos x cuadrado. Esto es 1 menos x cuadrado, raíz, menos raíz de 1 menos x cuadrado. Esto sale simplemente de recordar que esta circunferencia en el plano es esto, y si yo despejo y, como y está al cuadrado, me va a quedar en módulo, que si quiero lo escribo así, más menos raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, si uno se toma la molestia de hacer el gráfico de más raíz de 1 menos x cuadrado, ve que le da esta parte de la semicircunferencia, y si hace la otra, bueno, evidentemente le da lo mismo, con signo negativo le da esta parte. Entonces, x variando entre -1 y 1, y variando acá adentro, me da esta circunferencia. Y ahora para z, simplemente lo despejo acá. Lo despejo de acá. Esto es raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, raíz, más, perdón, mayor o igual que lo mismo con signo negativo. Entonces, visto en 3 dimensiones, sería una cosa así. Vamos a hacer circunferencia. Vamos a hacerle esta cara así. Este gráfico está bueno hacerlo por lo menos, qué espantoso que quedó, por lo menos una vez. De ahí.
Vamos a suponer así, X, Y, X, Y, Z. Entonces, orange, esta región, la naranja, es esto que dibujé acá. Sí, por supuesto, esto acá, este mide 1, y este mide 1, y este mide 1. Y todos los demás están, este es el menos 1 de X, este es el menos 1 de Y, y este es el menos 1 de Z. Bien, y después tienen acá esto que yo les había dicho, que se llama, le habíamos llamado gamma 2 de XY, y esto que era gamma 1 de XY. Si uno los busca en el gráfico, son simplemente gamma 2 es como el casquete superior, si quieren, es esto. Y gamma 1, light green, gamma 1 es el casquete inferior. Esto es gamma 1. Sí, ahora Z depende de X y de Y. Sí, Z es una superficie. Y la parte azul clarita es el casquete superior. ¿Sí? Si uno mete esto en un graficador, le da el casquete superior. Y si mete el graficador la parte verde, le da el casquete inferior. Bien, entonces, si yo quiero calcular el volumen, si yo quiero calcular esto, donde B es la esfera de radio 1, bueno, simplemente escribo todo esto que yo acabo de escribir acá. La última integral de todas va a ser la de X, que va entre menos 1 y 1. La siguiente va a ser la de Y, que va, acá voy a hacer un poquitito de lugar entre los límites, así no me queda tan apretado. Sí, que va entre menos la raíz de 1 menos x cuadrado, más la raíz de 1 menos x cuadrado. Y por último, pero en realidad es el que integro primero, z, entre estos dos límites. Menos la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, más la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien. Y esta que está acá, si les parece bien, hacemos un recreíto, una pausita, son las 4 exactamente, 4 y 10, 4 y cuarto, retomamos y resolvemos esto, ¿sí? ¿Les parece? Listo. Buenísimo. Entonces, la primera integral
para resolver es en Z, y es esto, así que fíjense que lo que va a quedar es lo siguiente, lo hago completito, así no hay lugar a confusión, y dejo bastante lugar para que no esté todo apretado. Integral entre -1 y 1, integral entre menos raíz de 1 menos x cuadrado más raíz de 1 menos x cuadrado de, bueno, no hay z, ¿sí? Así que esto me va a quedar simplemente z evaluado en 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado diferencial de y, diferencial de x. Así que bueno, simplemente reemplazo acá. Ah, le di una página arriba, que boludo. Tengo una abajo. Ahí está. Entonces, una manera fácil de hacer esto es copiar y pegar. Entonces, ahora quiero reemplazar z, voy a tener que poner esto menos esto, que es negativo, y fíjense que son iguales, así que me va a quedar 2 veces esto. Entonces lo voy a escribir así. Me voy a separar este. Bueno. Esto lo borro. Escribo esto así más grande. Y le agrego el 2 adelante. Y acá quiero remarcar una cosa que me gustaría que quede clara. Yo puedo calcular el volumen de una esfera así, o también, acá, observación en el medio del ejercicio, sí, a propósito, o también puedo resolver una integral en otra región, vamos a llamarle D, de una f de xy, diferencial de área, ¿sí? Donde ahora en vez de ponerle 1 a esto, lo que le voy a poner es, si yo quiero, por ejemplo, el volumen de la esfera, esta f es este casquete. Y además, si quieren, vamos a hacer lo siguiente. F superior, le voy a llamar F superior a este casquete. Y el F inferior. F inferior. ¿Por qué? Porque yo quiero un volumen. Sin embargo, acá esta región es negativa. Entonces, para obtener bien el volumen, lo que yo voy a tener que hacer es agarrar la misma región D, que es esta, D es esta región, y poner F inferior de xy, diferencial de A, con un menos adelante. Pero como F superior y F inferior son iguales, ¿sí? O sea, F inferior es menos F superior. Sí, por toda esta discusión de antes. Este es el casquete superior, esto sería lo que yo llamé ahora F superior, y esto es F inferior. La única diferencia es este signo. Entonces, lo puedo escribir directamente así. Integral sobre D de 2 veces, qué sé yo, F superior. Le sigo poniendo este nombre. Diferencial de A. Bueno, y lo que quiero que vean es que este resultado
es esto de acá. Es lo mismo. O sea, si yo les pidiera que calculen el área que expresen cómo calcular el volumen de una esfera usando una integral en 2 dimensiones, bueno, lo que tendrían que hacer es esto que está acá. Pero, por supuesto, como el volumen es único, ¿sí? O sea, si yo les digo, calculen el volumen de tal figura, eso no depende de cómo lo calculen, va a dar siempre el mismo volumen. Bueno, eh, cuando ustedes resuelven usando una integral triple, en alguno de los pasos, y específicamente en el paso en el que se quedan con 2 diferenciales, recuperan este mismo resultado de acá. Esto es importantísimo entenderlo. Y bueno, ahora sigue, ¿no? Esta cuenta sigue, la sigo acá abajo. A mí me gusta por eso resolver el caso de la integral triple, porque de chapa te resuelve el caso de la integral doble, ¿no? Si yo desarrollara esto, empiezo acá. Empiezo acá y sigo de acá para abajo. Muy bien. Y por otro lado, acá está lo que les decía antes también, que acá como ya no estoy poniendo 1, el resultado de esta integral no va a ser un área, va a ser un volumen. Porque le estoy dando un valor a f que no es 1 y que representa en este caso la altura de este casquete, ¿sí? Ok. Entonces, acá vamos a integrar en I, ¿m? Y en I, básicamente, acá se puede buscar por tabla. Yo acá les escribo que verifiquen, verificar. Verificar que cuando hacen esta integral en I, ¿sí? Cuando hacen esto, sin el 2, si quieren el 2 lo saco afuera de la integral. El resultado que les queda es esto. Les va a quedar la integral en X, que todavía no la calculé, ¿sí? La escribo acá, de menos 1 y 1, diferencial de X. Y toda esta integral, fíjense que para la integral X es constante, así que esto es como una constante menos I cuadrado raíz, eso está en todas las tablas, lo encuentran fácil. Esto les va a quedar así, pi sobre 2 por 1 menos X cuadrado. Que es un resultado muy simple. Y ahora, este 2 se va con este 2, el pi lo saco afuera, y me queda integral de 1 menos integral de x cuadrado. O sea, la integral de 1 es simplemente x, y la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, y esto lo evalúo entre menos 1 y 1. Así que esto es pi por... el primer término va a ser esto evaluado en 1, así que me va a quedar 1 menos 1/3. ¿Sí, no? 1 menos 1/3, menos... ahora lo mismo evaluado en menos 1. Menos 1, menos con este menos 1 al cubo, que me queda menos 1, me va a quedar más 1/3. También lo podría hacer más fácil esto diciendo que esta integral me daba 2. Sí, pero bueno, lo escribí así, no importa. Entonces fíjense, acá tengo... Puede ser que de 4/3, porque te da 2/3 te da el primer paréntesis,
y menos 2/3 el segundo, pero como está negativo queda sumando, entonces quedan 4/3. Sí, está bien. Está perfecto. Entonces, verificar también, esto es una cuentita fácil, ¿no? Verificar que esto es 4/3, y entonces el resultado queda 4/3 de pi. Que por otro lado es lo que decíamos, no sé dónde lo escribí, ya me perdí un poquito acá, en este mar de cosas, acá. Esfera de radio 1, el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Cuando el radio es 1, me queda 4/3 de pi. ¿Sí? Así que, bueno, esta es una manera de, cuando alguien les pregunte de dónde sale el volumen de una esfera, hacerse los cancheros y decir, yo te lo puedo demostrar con una integral. Suerte nos llegamos, nada, si llegamos en secundaria a veces y le decimos, no importa, ustedes crean en nosotros. Bueno, después, ¿qué más? Les voy a las notas del curso, les voy a agregar un ejemplo, un ejercicio más, o sea, resuelto, para que lo miren. Y ya estamos en condiciones de pasar al siguiente tema. Por ahí también les dejo, sí, les voy a dejar un ejercicio. Les voy a dar un ejemplo resuelto y les voy a dejar otro ejercicio para que chusmen. Ok, entonces, vamos a ir pasando al otro tema.